cuando hablamos de trauma de cráneo, no es que solamente hablamos de una lesión del cerebro, sino que hablamos de su contenido y también de su estructura, o sea, desde la piel, desde el hueso hasta el cerebro. Hasta su contenido es la sangre, su contenido es líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Todo eso es contenido. Generalmente se producen por una acción mecánica externa, que ya hablamos que tiene que haber una fuerza física, cambios bruscos de energía mecánica. ¿Por qué lo que estudiamos tanto el trauma de cráneo? Porque es importante, porque es el cerebro. Pero aparte de eso, porque estamos viendo muchos pacientes que están quedando con secuelas neurológicas por no tener una atención primaria adecuada. ¿Qué quiere decir? Todo eso que acabamos de hablar no se hizo de forma adecuada. Entonces el paciente empieza a presentar dificultad en la rehabilitación, en la inserción social, y muchos de esos ya quedan con alguna invalidez. Entonces está aumentando demasiado el costo del gobierno para tratar de mantener a las personas que están quedando inválidas en las casas. Aparte de eso, una persona, sobre todo, imagínense, el padre de familia, que generalmente el varón, que es el sustento de la familia con el trabajo, que queda discapacitado por un trauma de cráneo, toda la familia también está afectada. El hijo ya no se puede ir a la escuela, ya no tiene para pagar la escuela, por más que sea en una escuela pública, no tiene para su micro, se tiene que ir caminando, es muy lejos, dejan de estudiar, la mamá tiene que trabajar porque por lo menos tienen que comer. Entonces los hijos quedan cuidándole al personal o al familiar que queda discapacitado. 90% de las muertes son luego prehospitalarias. Y yo algunas veces digo que es lo mejor, ¿verdad? Que se muera de una antes que tengamos pacientes vegetales, porque estamos teniendo muchísimos pacientes vegetales. El 75% de los traumas son leves y esos generalmente no quedan con secuelas neurológicas, pero sí con alto tiempo de reposo médico. Entonces no se pueden insertar laboralmente rápido. El 15 y el 10% son moderadas y severas. Acá ya tenemos un 25% de pacientes que sí van a presentar algún tipo de secuelas y generalmente son pacientes que obtuvieron alguna intervención quirúrgica. Siempre tenemos que buscar el mecanismo de trauma que produjo el trauma craneoencefálico. Generalmente tenemos mucho por accidente automovilístico, accidente de moto, sin casco, sobre todo, caídas de altura. Y en las criaturas hay que cuidar mucho, sobre todo en los bebés, que al inicio decía que es un cambio brusco en la energía, en la fuerza mecánica. Como ellos no tienen todavía hasta los 2 meses sostén cefálico, un cambio brusco de la cabeza generalmente lo que hace es cambio en el líquido cefalorraquídeo, que también le producen pequeñas hemorragias internas y también una disminución del torrente en el líquido cefalorraquídeo y le producen lesiones al niño. Tenemos también acá una radiografía donde se ve un arma blanca, un cuchillo. Entonces también tenemos traumas de cráneo por arma blanca y sobre todo arma de fuego. ¿Cuál es la idea cuando nosotros vemos algún paciente con estos tipos de mecanismos de trauma? Lo primero que tienen que pensar es prevenir la lesión cerebral secundaria. ¿Qué necesita el cerebro para vivir? Oxígeno. Entonces, ustedes están en la urgencia, ustedes son los internos de guardia y cuando pasen por ahí por la urgencia siempre van a decir: llega paciente accidentado, porque vienen los bomberos amarillos, ¿verdad? Entonces lo primero que ustedes van a hacer es controlar que el flujómetro que está por la pared tenga el conector para colocarle oxígeno al paciente, ¿sí? Entonces llega, entra el paciente, lo primero que van a hacer, oxígeno. No importa si no tiene nada, si el paciente se va de alta después a su casa, espléndido, no importa, ¿sí? Ustedes lo que hicieron es evitar la lesión secundaria. Entonces, hasta demostrar lo contrario, oxígeno suplementario.
Para que haya oxígeno al cerebro, recuérdense que aparte de darle oxígeno al paciente, el paciente tiene que tener buena presión arterial. Si el paciente no tiene buena presión, no va a llegar el flujo necesario con el oxígeno necesario, ¿sí? Y luego hacer siempre el ABCDE. Entonces, llega el paciente, oxígeno, y ya empieza. Mientras que uno pone el oxígeno, el otro ya empieza a hacer la A, la B, la C y la D. Cuando ustedes van a atender un paciente de trauma, nunca pueden atender solos, ¿sí? Si escuchan que dice, llega paciente de trauma, fulanito, vení ya conmigo. Llámale ya a tu licenciado y llámale ya a otro médico. El trabajo es multidisciplinario y es en equipo. Mientras uno pone el oxígeno, el otro hace el ABCDE. Si en la A yo me quedo estancada porque en la A yo tengo que solucionar, ya tiene que venir otro miembro del equipo a terminar la B, la C, la D y la E. Mientras yo me quedo solucionando la A. Bueno, recordar algunas cosas importantes de la anatomía craneana. La desventaja en el trauma de cráneo es que tenemos la calota craneana. Y como es hueso, y si hay un trauma, si hay una lesión, sí o sí va a haber como un proceso inflamatorio, ¿sí? Cuando hay proceso inflamatorio, hay edema. Cuando hay edema, entonces hay aumento de tamaño y no hay posibilidad de que el cerebro aumente de tamaño porque la calota es fija, ¿sí? No hay espacio para que el cerebro pueda edematizarse. Es distinto al tórax y al abdomen porque el tórax tiene expansibilidad torácica, a pesar de los arcos costales puede distenderse hasta un cierto punto el tórax, y el abdomen, como es totalmente muscular, se distiende hasta el máximo posible. Entonces, recordarnos que tenemos cerebro, tenemos tronco encefálico encargado de la respiración, y no olvidarse de los ventrículos, que en los ventrículos tenemos los plexos coroides, que son los responsables de la formación del líquido cefalorraquídeo. También por debajo de la calota craneana tenemos las meninges, en orden de afuera para adentro y aranquis. Muy bien. ¿Por qué tenemos que saber? Porque vamos a encontrar lesiones en cada hoja de la meninge. Bueno, ¿qué tenemos que saber también? Que como esta calota craneana hace que mi contenido sea fijo, que no se pueda expandir, tenemos que el 80% del contenido es cerebro, el 10% es sangre y el otro 10% es líquido cefalorraquídeo. En el 10% de sangre ya tenemos sangre arterial y ya tenemos la sangre venosa que va por los senos venosos. Bueno, ¿por qué tenemos que saber esto? Porque el volumen total va a ser el volumen de sangre, de LCR y tejido cerebral. Y cuando existe alguna lesión, uno de ellos tiene que disminuir para que pueda haber edema cerebral, porque no hay posibilidad de que el cerebro se haga edematoso sin que la sangre o el LCR disminuya, porque no hay lugar para que se pueda expandir. Eso que le estoy diciendo es la teoría de Monro y de Kelly, que si el volumen de alguno de los componentes aumenta, el otro tiene que disminuir. Pero si el cerebro aumenta de tamaño y disminuye la sangre, entonces no voy a tener sangre oxigenada para el propio cerebro que está edematizado. Entonces eso me va a llevar a una isquemia. Si el cerebro aumenta de tamaño y comprime los plexos coroideos, entonces no va a haber formación de LCR, no va a haber LCR en toda la médula y no va a haber función motora ni sensitiva, y va a haber lo que se llama una herniación. Entonces, si es que hay un aumento de la presión intracraneana por una masa intracraneal llamada coágulo, una hemorragia, un tumor, entonces va a disminuir la sangre y el LCR, y eso nos va a llevar a una herniación y nos va a llevar a una isquemia. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Si
tenemos una hipertensión intracraneana porque tenemos un edema agudo, un edema cerebral, tenemos que abrirle el cráneo al paciente, quitarle el hueso para que el cerebro pueda expandirse. Entonces se expande y ahí ya vamos a tener flujo sanguíneo normal y flujo de LCR normal. Entonces no hay herniación y no hay isquemia. Tenemos que hablar también de la presión de perfusión cerebral. ¿Qué quiere decir la perfusión sanguínea dentro del cerebro? La perfusión sanguínea dentro del cerebro se da gracias a un cálculo de la presión arterial media. Obviamente, si yo tengo buena presión arterial, voy a tener buen flujo cerebral. Si yo tengo buena presión arterial, pero yo tengo un edema cerebral que hizo que colapse mis arterias, mis venas, entonces adentro del cerebro, por más que tenga buena presión arterial, no voy a tener buena perfusión cerebral. ¿Por qué? Porque adentro del cerebro hay una presión intracraneana aumentada. Entonces la perfusión cerebral depende también de la presión intracraneana. ¿Cómo se mide la presión intracraneana? ¿Alguien sabe? Le voy a poner un manguito acá en mi cabeza. Es quirúrgico, ¿sí? Se tiene que hacer una trepanación, se hace un agujerito en el hueso del paciente, se coloca un dispositivo que tiene que llegar justamente al ventrículo. Y ahí eso se conecta a un domo que está en el monitor, ¿sí? Y con eso se mide la presión intracerebral o intracraneal. Entonces, ahí la única forma de tener la presión de perfusión cerebral es teniendo la presión intracraneana. Por eso, ni ustedes ni yo sabemos cuánto está perfundiendo nuestro cerebro. Porque no necesitamos, porque estamos lúcidos, porque no estamos con ningún edema ni con ningún aumento de la presión intracraneana. Entonces, ¿quiénes tienen indicación de medir la presión intracraneana? Aquellos pacientes que tienen